Él ha resucitado. Y esa es la noticia con la que nos despertamos ayer domingo, de que Jesús ha resucitado. Y es un recordatorio para nosotros de que la promesa que teníamos desde el momento en el que Adán y Eva cayeron y pecaron en el jardín, esa era la promesa que teníamos, que Jesús había resucitado, de que Él iba a vencer al pecado estando en la cruz, pero que iba a vencer a la muerte al resucitar al tercer día. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy en este pequeño devocional que vamos a tener. Vamos a hablar sobre la resurrección y qué tan importante es la resurrección para nosotros y por qué celebramos que Jesús ha resucitado, que cumplió sus promesas. Y aquí es donde se enfoca estas últimas partes del libro de Mateo, en la resurrección de Jesús. Y vamos a estar leyendo Mateo 28 del 1 al 10, donde vamos a vivir, nos van a contar esos primeros momentos en los que Jesús viene, se levanta de entre los muertos y sus discípulos se dan cuenta de que Él ha resucitado. Entonces vamos a leer Mateo 28 del 1 al 10. Dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les ha dicho. Las mujeres fueron a toda prisa, estaban asustadas pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces aquí podemos ver a Jesús. Todos los hechos de su resurrección. Vienen aquí estas mujeres a ellas a encontrarse con el cuerpo de su maestro, que hace 3 días había sido puesto en una cruz y había sido puesto en una tumba, y ellas venían a limpiarlo y a hacer todos los rituales que ellas tenían y llenarlo de perfumes. Pero cuando llegan a la tumba, cuando llegan a ese lugar, se encuentran con algo que no era lo que ellas esperaban. Se encuentran con la tumba, la piedra de la tumba la habían quitado y el cuerpo no estaba. Y entonces yo me imagino esa tristeza, esa desesperanza. ¿Dónde está el cuerpo? O sea, nosotros veníamos a ver al maestro y no está. Y en eso un ángel se aparece y les cuenta la buena noticia de que tal como él lo había dicho, tal como lo dijo tantas veces, él resucitó y resucitó de entre los muertos. Y esa es la buena noticia que tenemos nosotros ahora. Jesús ha resucitado. No solamente venció al pecado estando en la cruz, sino que venció a la muerte al resucitar al tercer día. Y con él la esperanza es que nosotros también vamos a resucitar, y que una vez que nuestros cuerpos hayan muerto y se haya apagado nuestro cuerpo, nosotros tenemos la esperanza de que al creer en ese Jesús maravilloso que murió por nuestros pecados, nosotros también nos vamos a levantar y vamos a reencontrarnos con él. Y esa es la promesa a la que nosotros nos aferramos, y esa es la promesa que nos hizo Jesús. Pero creo que muchas veces nos enfocamos demasiado en la importancia del sacrificio, de la muerte de Jesús, que claramente es sumamente importante. Pero decía Pablo, sin su resurrección, en vano sería lo que nosotros predicamos. Si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos, lo que nosotros predicamos no sirve de nada. Pero hay una esperanza de que como Jesús resucitó, como Jesús se levantó de entre los muertos, Jesús nos promete que nosotros nos vamos a encontrar con él. Y esa es la promesa maravillosa. Y es una promesa maravillosa porque yo me imagino y me pongo en el lugar de estas mujeres y de sus discípulos también. Muchos de sus discípulos corrieron a esconderse porque tenían miedo de que al ser relacionados con Jesús y del haber estado con Jesús los fueran a perseguir. Su maestro ya no estaba, entonces su esperanza se había ido. Hace solo 3 días lo habían crucificado, había muerto y lo habían enterrado, y con él se había enterrado también su esperanza. Pero entonces
Vienen estas mujeres a encontrarse con un cuerpo muerto y lo que se encuentran es con un Jesús que les dice: yo resucité, vayan y díganle a los discípulos que me voy a encontrar con ellos. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Creo que muchas veces nos encontramos con situaciones que nos abruman, que nos hacen perder la fe y la esperanza, que nos hacen pensar que todo está acabado. Pero entonces viene Jesús y nos recuerda que Él ha resucitado. Viene Jesús y nos recuerda que Él no está muerto y que con Él resucita nuestra esperanza, y que no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa qué tan feo sea el problema, Jesús viene a resucitar con Él la esperanza y la fe de que podemos salir adelante de los problemas, justo como los discípulos, justo como estas mujeres corren y abrazan a Jesús porque se encontraron con Jesús. Jesús sale a nuestro encuentro. No importa cuál sea la situación, Jesús sale a nuestro encuentro. Y nosotros podemos abrazarnos a Él y sabemos que nuestra esperanza está viva. Y que no importa la situación a la que nos enfrentemos, Jesús resucitó y con Él resucitó nuestra esperanza. Pero no solo eso, Jesús también viene a recordarnos que nuestros problemas terrenales van a pasar y que Él está con nosotros y que podemos abrazarnos a Él. Pero también viene a recordarnos de que tenemos una fe viva porque Jesús ha resucitado y que no importa lo que el mundo le tiró, no importa lo que haya pasado, Jesús se levantó victorioso. Y Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 15:55, dice: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El mundo le tiró lo más fuerte que tenían. El mundo le tiró la muerte, la cruz, la humillación. Pero Jesús se levanta victorioso. Es que yo me imagino a Pablo escribiendo estas líneas, burlándose de la muerte, burlándose del mundo, burlándose de Satanás, diciendo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque a pesar de que el mundo le tiró lo más fuerte a Jesús, Jesús se levanta y vence a los poderes de este mundo. Porque cuando parecía que todo estaba nublado, cuando sus discípulos habían perdido la esperanza, Jesús se levanta y dice: yo soy victorioso, yo he vencido a la muerte y no hay nada que pueda hacerme frente. Y entonces tenemos esa esperanza maravillosa de que nos vamos a encontrar con Jesús. Porque Él ya hizo todo para que usted y yo pudiéramos reencontrarnos con Él una vez que nosotros partamos hacia el cielo. Y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús para poder reencontrarnos con Él y con el Padre y regresar a ese sitio del cual el pecado nos alejó. Pero Jesús nos compró con su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero entonces aquí pasa algo demasiado interesante. Tenemos una tarea. Tenemos una tarea que usted y yo necesitamos cumplir. Y es llevar la noticia del Evangelio y de la resurrección de Jesús a todas las naciones. Porque así como fue efectiva esa noticia de que Jesús murió y que Jesús resucitó, así como fue efectiva hace muchísimos años atrás, y los discípulos se levantaron y empezaron a predicar sobre ese Jesús resucitado, nosotros tenemos que seguir con esa misión de llevar el mensaje de Jesús resucitado a todos los lados que nosotros podamos. Porque es en el mensaje de la resurrección de Cristo en la cual las personas van a entender la fuerza, el amor de Jesús por nosotros. Porque fue la visión de Jesús resucitado la que cambió a un Pablo que perseguía cristianos. Fue la imagen de ese Jesús vivo la que hizo que Pablo dejara de perseguir cristianos y convertirse en un cristiano perseguido. Fue la imagen de ese Jesús resucitado la que hizo que todos estos discípulos, todos estos hombres fueran valientes y fueran hasta los confines de la tierra a predicar el mensaje de ese Jesús que había resucitado. Y esa es la tarea que nos toca a usted y a mí también. Hoy usted y yo necesitamos llevar el mensaje del amor, de que Jesús murió por nosotros, de que Jesús se sacrificó por nosotros. Pero también tenemos que llevar el mensaje de que Jesús resucitó y con Él resucitamos nosotros y con Él resucita nuestra esperanza. Pero es usted y yo el que tenemos que llevar ese mensaje. Y es ahí donde entra nuestro papel como seguidores de Jesús, creyendo en que ese Jesús que murió
3 días se volvió a levantar. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra tarea. Llevar ese mensaje de esperanza a las personas que no tienen esa esperanza. De que entiendan de que Jesús nos entiende. De que nuestro Padre nos entiende. Y que cuando nosotros pasamos por dolor, nuestro Padre nos entiende. Porque Él vivió también la muerte de su Hijo. Él tuvo que vivir ese dolor al ver a su Hijo crucificado en una cruz por nosotros. Pero también la esperanza de que como Él nos entiende en nuestro dolor, Él también nos dio la forma para escapar de ese dolor y levantarnos de la muerte espiritual en la que nosotros estamos y poder reencontrarnos con el Padre y volver a nuestra casa, al cielo, a ese paraíso del cual nunca tuvimos que haber salido. Por culpa de un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre vino la esperanza y la salvación. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Ese es el mensaje del Evangelio y esa es la fuerza del Evangelio. Que Jesús resucitó y con Él resucitó la fe, con Él resucitó la esperanza y con Él usted y yo vamos a resucitar. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Ese mensaje esperanzador. Ese mensaje de amor. Ese mensaje revolucionario. Ese mensaje que nos resucita a nosotros también. Y una vara súper interesante, que no sé si ustedes sabían, pero la forma en la que Jesús vino a revolucionar al mundo, no solo a través del sacrificio, sino cómo reivindica a las personas. El mensaje de Jesús siendo resucitado fue llevado primero por mujeres. Por mujeres que en ese momento, en ese tiempo de la historia, la opinión o el testimonio de una mujer era menos que nada. Y aún así Jesús elige mujeres para que sean las primeras que llevan el mensaje de la resurrección de Jesús. Jesús elige mujeres para que sean las que inicien esta revolución de amor y esta revolución de esperanza. Así de radical era Jesús, que nos reivindica y reivindica el papel de la mujer, la cual estaba completamente olvidado en esa sociedad. Pero le da la relevancia y la importancia a la mujer, diciendo, hey, sean ustedes las que llevan primero el mensaje. Es así de revolucionario era Jesús y así de revolucionario sigue siendo Él. Así que es una tarea de todos nosotros, sus discípulos, el llevar ese mensaje de esperanza. Espero que con esta Semana Santa su esperanza haya podido también levantarse y que si usted estaba en una situación donde se sentía débil o donde se sentía derrotado, recuerde que Jesús resucitó y con Él resucitó la esperanza. Y usted y yo vamos a resucitar. De nuestros problemas aquí terrenales, Él nos va a dar la salida y podemos abrazarnos a Él como esas mujeres se abrazaron a Él. Pero también la esperanza de que Jesús resucitó y nuestra vida espiritual también tiene una promesa de que nos vamos a reencontrar con Él en el cielo. Y que nosotros vamos a resucitar de la muerte. Y vamos a reencontrarnos con el Padre y con el Hijo. Y vamos a poder vivir en perfecta comunión con Él. Así que si usted está pasando por algo que en este momento tal vez lo está haciendo sentirse derrotado y su esperanza se perdió como la de los discípulos, los cuales vieron a su maestro descender a la tumba. Si tal vez su esperanza se encuentra un poco muerta en este momento, quiero que oremos y que podamos ponerle esto a Jesús. Y que podamos también entender que Él toma nuestras cargas y que Él resucitó la esperanza. Señor, demasiadas gracias por tu amor, gracias por demostrarnos que tú eres un Dios que nos ama, por demostrarnos que tú te preocupas por nosotros, Señor. Y por eso te pido, Señor, que si hay alguien ahorita que se siente sin esperanza, que se siente solo, Señor, que tú vengas a esta persona, que tú vengas a ellos, Señor, y que les recuerdes que tú has resucitado, y que la esperanza, el amor, la fe, la gracia han resucitado contigo también. Y que no importa lo que sea que estemos pasando, nosotros podemos aferrarnos a ti, Señor, y podemos levantarnos de cualquier situación como tú te levantaste de entre los muertos, porque tú venciste primero a la muerte. Señor, te pido que tomes todas estas situaciones de cada uno de nosotros y que podamos levantarnos victoriosos, Señor. Gracias por tu amor y gracias por resucitar de entre los muertos. Porque no hubo nada que el mundo pudiera tirarte que te pudo derrotar. Gracias, Jesús.
Amén. Así que espero que la esperanza y la fe resucite también en ustedes y que recordemos que podemos abrazarnos al Padre y que Él va a estar con nosotros. Espero que pasen una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao.